el mensaje de cada uno de estos himnos. Le pido, Señor, que bendiga este servicio y que todo lo que cantemos y lo que escuchemos sea de edificación y que sobre todas las cosas usted sea glorificado, Señor. Bendiga este tiempo que estamos aquí, bendiga a los hermanos que no están aquí por cualquier razón. Se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, si alguien no le ha bajado el volumen a su celular, aproveche para bajárselo o ponerlo en silenciador. Vamos a cantar otro canto más, hermanos, así puestos de pie. Vamos a ir ahora al número 192. Sin Cristo no tengo nada, sin Cristo no hay salvación, sin Cristo voy por la vida, con barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Sin Cristo mi alma está muerta, sin Cristo esclavo yo soy, sin Cristo no hay esperanza, mas con Él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven acéptale hoy, oh Cristo, sin ti nada soy. Amén. Vamos a cantar uno más, hermanos. ¿Alguien quiere decir uno que le gustaría cantar? ¿Un canto que le gustaría a tía Silvia? En Jesucristo sea la paz. Vamos a ver qué número es ese. Vamos a dar más oportunidad a más de ustedes, hermanos, que quieran cantar en esta tarde uno de sus cantos. En Jesucristo 3:23. ¿Sabes qué número saca? 3:6. En Jesucristo, el Rey de paz, en horas negras de tempestad, vayan las almas dulces horas, grato consuelo, felicidad.
día, en la iglesia, ¿cómo se llama? De la profecía, donde pastorea el pastor Israel. A las 12:30 va a estar ahí una persona contestando preguntas de inmigración. Entonces, si a alguien de ustedes le gustaría ir, o después del servicio puede ir a escuchar o a preguntar alguna pregunta que alguien de ustedes tenga en cuanto a inmigración, a las 12:30 va a estar ahí. Nuestro servicio se acaba como a 12:15, quizás a lo mucho. Entonces, si alguien quiere ir, pues puede ir ahí a escuchar o preguntar. No tiene nada de malo entrar a otra iglesia, hermanos. Entonces, no piensen que van a pecar por entrar a otro edificio. Entonces, si alguien está interesado en ir, ahí está la oportunidad. No tengo más anuncios, no sé quién se llevó mis anuncios y mis otros papeles que tenía aquí, pero así es que vamos a recoger ahora las ofrendas para seguir cantando después, hermanos. La hermana Aurora va a salir mañana, en su carro, va a manejar por 12 horas para ir con su hijo, para que estén orando por eso, hermanos, y que Dios la guarde en el camino. Son 12 horas, el clima puede estar feo y estén orando por eso. Sí. Hermana Dolores también, 12 horas, ahora ella a Nuevo México, entonces estén orando por ella también, hermanos. ¿Verdad? ¿Alguien más quiere dar alguna petición, hermanos? Muy bien. Vamos a orar mi hermana Rocío. Yo quiero pedir oración por una hermana es una iglesia de California, que nos conocimos en una iglesia que estuvimos viendo un tiempo en el baile. Ella está sufriendo de cáncer, creo que es de seno doble. Se llama ella Natalie Casas, y son unas personas, unos hermanos muy pues muy buenos, muy buenas personas, muy cristianos, y han servido mucho, especialmente su esposo. Ella ha sido muy dedicada a servir en la iglesia, y ellos siempre han sufrido de muchas pruebas así muy serias y muy feas, y ahorita están sufriendo con esto de que ella está con este cáncer. ¿Es Natalie? Natalie Casas, y nada más pues les pido que la tengan en oración. Muy bien. Vamos a orar, hermanos. Señor Padre Celestial, le damos gracias porque podemos venir delante de usted y ser escuchados. No merecemos, Padre, pero nos da el privilegio. Le pedimos que escuche nuestras peticiones, Señor. Queremos poner en sus manos a estas personas. Le pedimos por la hermana Dolores, Señor, que va en camino para Nuevo México. Le pido que la guarde en el camino, la proteja, Señor, que pueda llegar con bien y pasar un buen tiempo con su familia. También pueda regresar con bien. Le pido también igual por la hermana Aurora, Señor, que va a manejar mañana para estar allá con su hijo, y le pido que también la guarde en el camino, Señor, ya sea de nieve, de vientos, de cualquier problema que pueda enfrentar, Señor, y que le dé fuerza para manejar y que no pase ningún accidente, que pueda gozar de tiempo ya y que pueda regresar con bien también, Señor. Le pedimos también por Natalie Casas, que usted obre en esa situación. Usted la conoce y conoce la situación en detalle. Le pedimos que su voluntad se haga, Señor, y que su nombre sea glorificado también. Le pedimos, Señor, también por el papá de la hermana Joana Botello, que salió positivo en el COVID. Sabemos que no es algo fácil, Señor. Le pido que obre en la vida de él, en su salud, para que él se recupere y no pase a mayores, Señor. Le pedimos también ahora que multiplique las ofrendas, que sean usadas sabiamente y que nos ayude, Señor, a seguir adelante como iglesia. Bendiga a mis hermanos en este tiempo con trabajo, que no les falte, se lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.
¿Alguien más quiere cantar uno de sus cantos, hermanos, favoritos? Uno El rey ya de... viene. ¿El rey ya viene? El rey ya viene. Pásale, hermano. ¿Sí lo tenemos ese? Se me hace que no está en la... ¿Es el que está el coro nada más o no está en gloria? El 168. No está la música, creo que está el puro coro, ¿no? Sí, ¿verdad? No está, ya no me acuerdo, lo buscamos bastante. Hermana, ¿tú qué es el 168? No, digo que el 168. ¿Es el número? Otro alabanza. ¿O es otro? Ella quiere que cante, sí. Salvante amor. Pasen el micrófono a la hermana, por favor. ¿Qué número es el acá, Oscar, no sabes? Salvante amor es... No sé qué si está. Tiene otro nombre. ¿Cómo empieza? De los cielos han descendido. Ok, de los cielos a un versículo 168. 168. Ese es el de rojo, ¿no? Sí, también en gloria. ¿Estamos también en gloria? Sí. Como lo miré en el linario de gloria. Ok. Su riqueza abandonó y el Hijo de Dios nos rescató. Desde las calles celestiales a brutal y dura cruz vino Cristo y con su sangre vida dio. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. El amante Padre a este mundo se acercó y a la muerte fue Cristo el Señor. Yo perdido Él encontróme, con su sangre me lavó y me dio la paz que el mundo rechazó. Salvante amor, amor que nunca cesa. Salvante amor, amor tan inmortal. Lo cantará mi alma por los siglos, radiante unida al coro celestial. Voy a tener que editar el video. En Gloria tendrá 3 estrofas, yo creo, pero no está escrita allá, ¿verdad? Una navideña también. ¿Una viene cuál? We wish you a Merry Christmas. ¿Tienes estos qué número es? 72. ¿Qué dijo?
Sí, ¿no? Wish you a Merry Christmas. Pues aquí están todos los navideños. Vienen fieles todos, lo tenemos en ahí. Ellos son en la tercera. 40. Son todos. ¿Cuál? Ángeles cantando. ¿Qué número es? Número 69, ¿lo tiene, Oscar? Sí. Número 69, Ángeles. ¿Número 69 dijiste? No sé qué número. No, ese no es. Ese no está entonces, ¿no? Ángeles. Oh, sí, acá está el 67. 67 en el rojo. 61. No sé que no está en. ¿No estará? No lo hay de ninguna manera. Ese no
el 130. ¿No lo tienes nomás ahí, no? Es el 130. Si no vale el seminario, hermanos, no, sí está la letra ahí, ¿verdad? Ángeles cantando están, tan dulcísima canción. 130 en gloria, tiene 3. 130 ya. Una ocasión yo tenía, no sé cuántos años tenía allá en Tijuana, que era un niño, de menos de 13 años, y me acuerdo que fuimos a ver un concierto de Grupo Liberación, allá en Aguascalientes de Tijuana, y ahí no había sillas donde sentarse, hermano. El que quería ir iba a estar ahí por horas parado porque le gustaba la música. Así es que si ahora se trata para Dios, hermano, podemos estar aquí por un buen rato cantando a Dios, ¿verdad? Amén, hermanos. Uno más, alguien más, un canto más. Al mundo paz. Al mundo paz. ¿Qué número es? ¿Alguien sabe? Y algunos van a ir a buscar, ¿verdad? Ya se acordaron de su canción que les gustaba. Al mundo paz, vamos a ver qué número es. Me gusta el burrito sabanero. 76. 76. Aquí no cantamos esa del burrito sabanero, hermano. Así es que, Nachito, si quieres pedir esa, no yo. 76. 118.
clase. Los niños pueden pasar a su clase. Y nosotros vamos a pasar a Romanos capítulo 14, por favor, hermanos. Romanos capítulo 14. Este año con la pandemia, hermanos, ha hecho todo muy complicado. Sabemos que para el día de misiones teníamos un canto preparado y no pudimos al último hacerlo, lo cancelamos. Para Navidad no hicimos nada tampoco, pero creo que a la vez, hermanos, es algo que nos va a ayudar, porque creo que todo se dio de alguna manera para que hoy en esta tarde pudiera enseñar lo que voy a enseñar, a manera de que pueda ayudarnos esto a todos a madurar en esta área, y podamos todos cada vez tomar decisiones sabias y bíblicas, con la actitud correcta en cuanto a cosas como lo que vamos a mirar hoy, hermanos. Prácticamente voy a hablar en esta tarde sobre si el cristiano debería celebrar la Navidad o no la debería celebrar la Navidad. O en otra manera lo podemos mirar, cómo tratar con una persona, con un cristiano, con un recién convertido que cree que no se debería de celebrar la Navidad. Hay muchas preguntas que se levantan en cuanto es bíblico o no es bíblico. Hay muchos argumentos en contra, y pienso que hay más en contra que a favor de celebrar la Navidad. Así es que queremos, como cristianos, siempre decimos, ¿no?, que aún como bautistas, uno de los distintivos bautistas es que la palabra de Dios es la única autoridad final en todo lo que creemos y en todo lo que hacemos, y debería de ser así en todas las cosas, no nomás en algunas cosas. Entonces, vamos a mirar una perspectiva bíblica, hermanos, porque ¿qué tal si una persona le pregunta a usted, ¿verdad? Por ejemplo, hermano Melvin, alguien le dice a usted: oye, ¿tú eres cristiano? Sí. ¿Y tú celebras Navidad? Sí. Y compruébame con la Biblia cómo es que debemos de celebrar la Navidad. ¿Qué le va a decir a usted? Compruébame que Dios está a favor de que celebremos la Navidad. ¿Dónde dice Dios que está bien o que la celebremos? ¿Qué le vamos a contestar? Y no dices tú que la Biblia es la autoridad final en fe y práctica. Entonces, ¿de dónde sacas entonces que podemos celebrar la Navidad? Pues, ¿qué le vamos a contestar a alguien así? Entonces por esa razón estoy enseñando hoy esto, y creo que se acomoda con el hecho de que no hubo muchas cosas pasando en navideñas, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos dice acerca de estos temas, hermanos. Lea conmigo, por favor, Romanos 14, del 1 al... Vamos a leer solamente del 1 al 3, hermanos. Dice así la palabra de Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres, él no come carne. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Estoy en Romanos 14, del 1 al 3. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, ayúdenos a estar atentos a su palabra, Señor, y que podamos todos ser conscientes de lo que la Biblia nos enseña, y que seamos humildes, Señor, para simplemente dejar que sea usted quien forme nuestras opiniones y nuestras preferencias y guíe nuestras decisiones, Señor. Le pido que me ayude a ser claro en la enseñanza, se lo pido en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Les voy a ser honesto, hermanos, me voy a apurar porque batallo yo mucho para preparar algo temático. O sea, voy a cambiar de micrófono. Cuando vamos estudiando los libros y sigue otro pasaje, otro capítulo de los libros, regularmente hago como 3 hojas. Cuando es un tema me salgo de lo que ya llevo, hermanos, y me extendo demasiado, que al último tengo que reducirlo, y aún reducido no es lo suficiente reducido. Así es que le voy a pedir que esté atento, por favor. Hermanos, que el cristiano vive y toma decisiones basado en 2 cosas. Vivimos por mandamientos y por principios bíblicos. 2 cosas. Vivimos por mandamientos explícitos en la palabra de Dios. No robarás. Eso no ocupa explicación, ¿verdad? No robarás.
Dice la Biblia, sabemos todos que el cristiano no debe de robar, porque la Biblia dice no robarás, ¿verdad? Entonces hay cosas como por ejemplo el fumar. La Biblia no dice no fumarás, pero entendemos que no debemos de fumar. Somos el templo del Espíritu Santo y no debemos de fumar. Entonces hay mandamientos explícitos y hay principios que nos guían en cuanto a qué es acepto para Dios y qué no es acepto para Dios. Encontramos mandamientos explícitos como ya mencioné: no hurtarás, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, no dirás falso testimonio, ¿verdad? No mientas, y otros principios y otros mandamientos. En cuanto a principios, puedo mencionar el principio de la unidad. Dios quiere que estemos en paz, en armonía con todos. Puedo mencionar el principio de la mayordomía. Todo lo que tenemos y lo que somos es ¿de quién? Es de Dios, y el principio es de que somos mayordomos y lo tenemos que usar todas nuestras posiciones y posesiones para Dios, para alabarlo a Él, para honrarlo a Él. Mayordomía. Está el principio de la siembra y la cosecha. La Biblia nos enseña que no podemos cosechar lo que no hemos sembrado. Entonces dice la palabra de Dios, la mano generosa será prosperada. Es el principio de la siembra y la cosecha. Está el principio de la vestimenta. El propósito de la ropa es cubrir el cuerpo, y cualquier prenda que en vez de cubrir descubre o revela va en contra de este principio de vestimenta, de vestirnos con pudor, con vergüenza, ¿verdad? Son principios. Todos los mandamientos dictan lo que Dios ordena o prohíbe. Los principios, hermanos, son las condiciones que debemos de cumplir si queremos cierto resultado. Entonces es diferente mandamiento y principio. Los mandamientos es una manera en que Dios cumple su voluntad. Los principios son una manera en que Dios condiciona nuestra voluntad. Los mandamientos tienen que ver con el carácter de Dios ejecutándose, y los principios tienen que ver con el carácter de Dios que Él nos invita a nosotros a desarrollar. Nos aconseja, mira, no hagas esto, haz aquello. Son principios que Él nos da para invitarnos a desarrollar cierto carácter piadoso o bíblico. En un mandamiento es una orden, un principio que se aplica según, permítame, quiero dar algunos ejemplos. Usted puede aplicar cada principio, y los principios se aplican en diferente manera. Por ejemplo, el principio de la unidad. Una persona lo puede aplicar no causando división entre los hermanos. Otro lo puede aplicar haciendo eventos o actividades para promover la unidad. El principio de la unidad, cada quien lo puede aplicar en diferentes maneras como él lo entiende. El principio de la siembra y la cosecha, cada quien será prosperado según siembre. El alma generosa será prosperada, pero cada uno dé como propuso en su corazón. Cada quien va a dar como él entiende que debe de dar. Entonces los principios se aplican a la conciencia, al entendimiento de cada uno de nosotros. En el principio de la vestimenta no especifica cuál prenda sí, cuál prenda no. El principio es vestirnos modestamente, ya que nuestra apariencia es un reflejo de nuestro corazón. Y igual ahí cada quien lo interpreta o lo aplica de diferente manera. La Biblia, por ejemplo, no prohíbe el pantalón. La Biblia no dice no usarás pantalón, ¿verdad? Y enseñar y predicar que la mujer está pecando literalmente por usar pantalón, eso es añadirle a la palabra de Dios. El principio de la palabra de Dios en cuanto a la vestimenta es vestirse modestamente, ¿verdad? Entonces, por un lado, la Biblia no prohíbe el pantalón, pero el principio nos invita a cubrir la figura del cuerpo y vestirnos con vergüenza. No podemos decir que es pecado usar pantalón, pero otra parte, usar ropa que revela la figura del cuerpo es violar el principio bíblico. Hay mujeres, por ejemplo, que dicen, Dios no prohíbe el pantalón, así es que yo voy a usar el pantalón. O también el otro argumento que usan para excusarse es, hay faldas o vestidos que revelan más que mi pantalón. Y es cierto, y con eso se excusan para usar leggings y pantalones apretados que revelan toda su figura, ¿verdad? Y ese es el otro lado de la moneda. Entonces puede haber igual una cristiana que usa pantalón, porque la Biblia no lo prohíbe, pero usa un tipo de pantalón que no va pegado al cuerpo y que no revela su figura. Entonces, no sé cuántas, de 100 mujeres que usan pantalón, no sé cuántas podemos encontrar que verdaderamente usan pantalón que no va pegado al cuerpo, ¿verdad? Yo creo que una cosa lleva a otra cosa, si somos honestos. Entonces, la vestimenta, como las demás cosas, son principios, y cada quien va a dar cuentas a Dios de cómo aplicó esos principios. Ahora, hoy estamos hablando de celebrar o no celebrar Navidad.
El cristiano vive por mandamientos y principios bíblicos, pero hay asuntos en los que no es fácil determinar qué debemos hacer. Y uno de esos asuntos difíciles, oscuros, que no están claros, es la Navidad. ¿Deberíamos celebrar Navidad o no la deberíamos de celebrar? ¿Qué dice la Biblia? ¿Verdad? Entonces, ¿cómo sabemos entonces si debemos o no celebrar? Bueno, primeramente debemos buscar el mandamiento de celebrar la Navidad, ¿verdad? Celebrar la Navidad el 25 de diciembre. Nunca vamos a encontrar un mandamiento en la Biblia que diga celebren la Navidad. Entonces no hay mandamiento. Entonces tenemos que ver si hay principio. ¿Habrá algún principio que nos enseñe? ¿O qué principio hay que se pueda aplicar a esto? Incluso como no hay mandamiento, podemos intentar usar pasajes de la Biblia para insinuar que Dios quiere que celebremos la Navidad, pero no encontraremos un mandamiento que ordene celebrar la Navidad. Los primeros cristianos, hermanos, la primera iglesia, se encontraron en una situación en la que no había un mandamiento para ordenar o prohibir una cosa, una práctica en la que había diferencia de opiniones y tuvieron que llegar a un acuerdo con un principio. Y es lo mismo que sucede ahorita con la Navidad. Hay diferencia de opiniones. Unos dicen que sí, por esto y por esto y por esto, y otros dicen que no, por esto y por esto y por esto. Entonces cada quien tiene sus argumentos, ¿verdad? Y tenemos que encontrar un principio que pueda reconciliar esas dos opiniones para poder entonces guiarnos por eso. ¿Cuál es el principio que podemos aplicar a esta situación? Porque como ya mencioné, puede ser que alguien venga a la iglesia y piensa que no es correcto celebrar la Navidad, y cómo nosotros podemos actuar o reaccionar a eso también como cristianos, ¿verdad? Bueno, la situación que estaba pasando en aquel tiempo era en cuanto a comer carne o a no comer carne. Los cristianos judíos no compraban carne de la Walmart porque era carne que se había primeramente ofrecido a dioses paganos. Entonces, cuando la carne había sido ofrecida y comida en celebraciones o ritos paganos, la carne que sobraba la vendían al mercado, y entonces en el mercado la vendían a la gente común. Pero los judíos cristianos decían: yo no voy a comprar de esa carne que fue sacrificada a los ídolos y me voy a contaminar y voy a estar participando de esa idolatría y del paganismo y de estar ahí adorando a dioses falsos. Yo no voy a comprar de esa carne. Entonces ellos decían: no vamos a comprar de esa carne. Sentían que estaban adorando a dioses paganos. Por otra parte, los cristianos gentiles, ellos sabían que esa carne había sido sacrificada a los ídolos, pero ellos no les importaba ni les afectaba en su conciencia. Así es que ellos rápido o fácilmente agarraban la carne, la compraban, y iban con una salsita bien preparada, ¿verdad? Se hacían unos buenos taquitos y se la comían bien a gusto, sin ningún problema. Pero estaban allá los judíos que decían: pero mira, este gentil dice que ya creyó en Cristo y que ya se convirtió al cristianismo, y míralo comiendo esa carne que fue sacrificada a los ídolos. Y entonces ahora el gentil cristiano estaba comiendo a la carne y decía: pero es que esto no tiene nada de malo. Y comenzaban ahí a contender sobre opiniones. Bueno, eso creció tan grande el problema, hermanos, que se tuvo que hacer un concilio en Jerusalén. Los apóstoles tuvieron que hablar, Pablo y Bernabé o Silas tuvieron que ir hasta Jerusalén a la iglesia madre, que se puede decir así, la que estaba más grande, donde estaba multiplicando más cristianismo, y tuvieron que hacer un concilio para decidir qué hacer con esa situación, porque los gentiles cristianos comían carne como si nada, los judíos decían: eso es paganismo y no queremos participar de eso. Entonces hicieron un concilio para tomar una decisión. Mire Hechos 15, por favor. Hechos capítulo 15, versículo 22. Cuando estén ahí pueden decir un amén, hermanos. Hechos 15, 22. Miren la conclusión a la que llegaron. ¿Están ahí? Dice: entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos esto: los apóstoles y los ancianos y los hermanos,
a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria y en Cilicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir y enviaros a varones con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. O sea, otra cosa no, pero esto sí. ¿Cuál? Versículo 29, que os abstengáis de lo que, de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien que, bien haréis. Entonces, no es como que les está diciendo, acuérdense que Dios mandó, acuérdense que la ley de Moisés dice, y acuérdense como que si no lo hacen, ¿verdad? No, no es un mandamiento, pero les llegaron a la conclusión de que había un principio al que debían de ellos llegar. Y les aconsejaron y les mandaron carta, ¿verdad? Diciéndoles, es mejor que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, ¿ese mensaje era para quién? ¿Para los judíos o para los gentiles? Para los gentiles. Para ellos que decían, sí, esta carne fue sacrificada a los ídolos, pero ya no está sacrificado. Yo no la estoy sacrificando, o yo no estoy adorando ni a ningún dios pagano ni nada. Yo me la estoy comiendo en burros bien a gusto. Y ciertamente así era, no tenía nada en su conciencia. Pero los apóstoles, los líderes de la iglesia, llegaron a un acuerdo y le dijeron, ¿saben qué? Mejor absténganse de lo sacrificado a los ídolos. Los nuevos creyentes judíos les afectaba en su fe. Y por eso llegaron a esa conclusión. Entonces no era un mandamiento no comer carne, pero fue algo que consideraron que era que beneficiaba a la obra de Dios en general. Hermanos, entonces tener derecho a algo no significa que debemos hacerlo. Si sabemos que podemos ser de tropiezo a alguien, es lo que estaban hablando ellos. Esto aplica a muchas áreas, pero hoy solamente queremos aplicarlo a la Navidad. Entonces imagínese esto usted, hermano, por ejemplo. Imagínese que un cristiano salió del catolicismo y viene a la iglesia y por fin conoció la verdad. Por fin, porque yo salí de la idolatría y de que el Papa y que sacerdotes y confesarnos ahí, tener imágenes y la Eucaristía y que la presencia de Cristo era real ahí, literal, y tantas enseñanzas antibíblicas, pero ya vine a la iglesia cristiana y ahora sí conozco la verdad. Pero llega Navidad y esa persona mira un arbolito de Navidad aquí, ¿verdad? Y él se queda pensando, ¿pero qué pasó aquí? ¿Que no me enseñaron que la Biblia es la autoridad final en fe y en práctica? ¿Y dónde está el arbolito en la Biblia? Y él se pone a preguntar, ¿verdad? ¿Dónde está Navidad o el árbol en la Biblia? Él se pone a preguntar, ¿por qué hay un árbol aquí? ¿Por qué se está celebrando Navidad si la Navidad tiene un origen pagano? Y él está preguntándose, ¿la iglesia del Nuevo Testamento celebró Navidad? ¿Cristo mandó que se celebrara su nacimiento o solo mandó que se conmemore su muerte? ¿También su nacimiento? ¿Cristo nació en diciembre o cerca de diciembre? Y él sabe que la respuesta a todo esto es no, ¿verdad? ¿El árbol tiene origen bíblico o pagano? Si el apóstol Pablo viviera hoy, ¿compraría su arbolito y celebraría Navidad? Él está preguntando todas esas cosas, diciendo, yo pensé que llegué a la verdad, al conocimiento de la verdad. Y él está cuestionándose tantas cosas. Entonces, quizás se pregunta esto, si el origen de la Navidad que se celebra no tiene nada que ver con el nacimiento de Cristo, porque no nació en diciembre. Entonces los cristianos también podríamos celebrar Halloween si encontramos cómo espiritualizar la celebración. ¿No es cierto? Si celebramos Navidad,
¿No hace sentido lo que esa persona pudiera estar pensando al pensar eso? Bueno, si vamos a celebrar Navidad y el árbol no tiene nada que ver con la Biblia, ni diciembre tampoco, con el nacimiento de Cristo, pero lo vamos a espiritualizar, pues entonces podemos hacer lo mismo con Halloween. Entonces, ¿por qué él podría pensar, pero entonces, ¿por qué se cree aquí entonces que Halloween es del diablo y Navidad no? ¿Tendría razón en pensar así? Si somos honestos, sí. Amén. Amén. Si somos honestos, tendría razón en pensar así. Porque el árbol y diciembre no tienen nada que ver con el nacimiento de Cristo. Pero celebramos la Navidad, ¿verdad? Y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle, hermano, más de unos minutos. Entonces, en cuanto a este mismo asunto, hermanos, estamos viendo que unos querían comer carne, otros no, había diferencia de opiniones, había críticas, y Pablo da su opinión. Versículo 3 y 4 de Romanos 14. Romanos 14, regresamos ahí. Dice el 3 y 4, el que come, no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha ¿qué? Recibido. Porque Dios le ha recibido. ¿Y tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, al que está comiendo. Porque dice, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo empieza a hablar al respecto de comer o no comer carne, lo primero que él dice es esto: no se juzguen unos a otros, porque nosotros no somos el dueño de la gente. Lo primero que él establece es eso. Si tú comes carne, no juzgues a aquel que no come carne, y si tú no comes carne, no juzgues al que sí come carne. Entonces, el principio es: no haya juicio, no haya crítica destructiva ni de ninguna manera. Entonces, el que celebra Navidad no debería de juzgar a aquel ignorante, débil en la fe, que no quiere celebrar Navidad, ¿verdad? Y el que no celebra Navidad no debería de criticar a aquel pagano que sí está celebrando Navidad. No, ¿por qué dice? Porque tú no eres su dueño, él tiene su dueño, y su dueño es Jesucristo, y él lo puede mantener de pie. Entonces, para empezar, que no haya juicio. Amén, hermanos. Amén. Ok, después, ¿qué más sigue diciendo? Después dice, cada quien haga lo que entiende que está bien, siempre y cuando lo hagan para honra de Dios. Versículo 5. Dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia ¿qué? Mente. En su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día para el Señor, no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come para el Señor, no come y da gracias a Dios. Entonces, el que no celebra Navidad, que mire a los que sí la celebran y que los deje en paz, porque ellos están celebrando que Cristo un día nació, ¿verdad? Y creo que ese es el caso más común, ¿no? La gente, el cristiano, sabe que la Navidad, que Cristo no nació en diciembre. Quizás conocen más la historia de quién realmente, de dónde viene todo eso de celebrar la Navidad en diciembre, ¿verdad? El paganismo, el origen que tiene, pero no les afecta en su mente, y ellos están celebrando que Cristo un día nació. Así es que el que no celebra Navidad, que no juzgue al que sí celebra, porque él no está celebrando a Tamuz, ni está adorando el árbol, él está celebrando que Cristo un día nació. Aunque, o sea, y en su conciencia no le afecta, que está bien relacionado al paganismo, pero no le afecta en su conciencia, y él está tranquilo celebrando el nacimiento de Cristo. Igual que está celebrando Navidad, que no juzgue a aquel que se quiere creer el espiritual, quizás, ¿verdad? Y sentirse que él sí sabe, que él sí conoce y que él es bien bíblico, ¿verdad? Que no lo juzgue, porque él está haciendo lo que su conciencia aprueba que debe de hacer. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. ¿Qué más dijo Pablo al respecto? Bueno,
no debemos de juzgarlos porque el juez a quien van a dar cuentas es Dios. Mira el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, no se trata de quién tiene más argumentos del por qué no se debería celebrar, o quién tiene más argumentos del por qué sí se debería celebrar, ¿verdad? Y a ver quién gana, ¿verdad? Y a ver quién lo prueba mejor, quién tiene más versículos, más historia, más contexto, ¿verdad? No, si tú en tu mente, tu conciencia no se contamina y estás tranquilo celebrando Navidad, pues que Dios te bendiga y que la pases muy bien, ¿verdad? Y si tú en tu mente crees que tiene un origen pagano y que no se debe de celebrar, pues no la celebres para el Señor, no la celebres y que Dios te bendiga. Amén, hermanos. Amén. Porque a Dios es a quien un día le vamos a dar cuentas, ¿verdad? Yo le digo a mi esposa, si tú quieres celebrar si tú quieres comprar arbolito, no me invites a comprarlo a mí, porque mi conciencia sí se afecta para comprar un arbolito. Tú ve a tu tiempo y cómpralo y decóralo si quieres, pero yo no voy a comprar arbolito ni lo voy a decorar, porque un día yo le voy a responder a Dios por lo que yo hice con Navidad o lo que no hice. Entonces yo no le prohíbo comprar su arbolito y decorarlo, pero yo no voy a comprar arbolito y no la voy a juzgar ni a ella ni a nadie, porque así debe de ser. Amén, hermanos. Amén. Amén. Muy bien. ¿Qué más dijo Pablo al respecto, hermanos? Bueno, aquí viene lo más bueno. Lo primero que Pablo ya estableció fue que todos tienen derecho a comer o a no comer, pero no derecho a juzgar. Y ahora lo que Pablo propone es esto: el principio de el amor. El principio de el amor. Mira el versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Versículo 15. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al ¿qué? Amor. Al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Entonces, el principio del amor lo establece Pablo. Y hermanos, en otras palabras, nuestro amor por la gente, por las almas, por la edificación de otros, nuestro amor debe de ser más grande que nuestro derecho y libertad de celebrar lo que a nosotros nos dé placer celebrar. Ese es el punto del apóstol Pablo. Entonces ya no andas conforme al amor. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Bueno, que aquel gentil que decía, este pobre judío que piensa que está celebrando a dioses paganos nomás porque agarró carne de ahí de la carnicería y piensa que ya se siente como un pagano. No, hombre, pues él que se vaya allá y que no compre nada, entonces yo, mejor para mí, yo agarro toda la carne que hay en la carnicería y me la como bien a gusto, ¿verdad? Y le paso por enfrente con una buena torta, ¿verdad? El apóstol Pablo dice, espérate. Si por tu derecho y por tu libertad de comprar carne y de comer carne, porque nada es inmundo, yo lo sé, dice Pablo. Pero si vas a usar tu libertad para aplastar la fe de aquel hermano, tú no andas en el principio del amor. Y deberías de estar dispuesto a la abnegación y a privarte de tu derecho, con tal de que otros no sean afectados. Amén, hermanos. Amén. Amén. Vamos a mirar, hermanos, sigamos rápidamente. Versículo 16. El apóstol Pablo nos anima a que no reprobemos nuestra libertad, no la usemos mal. Versículo 16 dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Mire el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Verdad? Es lo que el apóstol Pablo dice, mejor ni hagas nada para que no
afectes la fe de otro hermano. Ahora, si para mirar más claramente, hermanos, la opinión del apóstol Pablo y dónde él está parado en cuanto a esto, vamos a leer 1 Corintios 8, por favor. Vaya a 1 Corintios 8. Miren lo que dice ahí. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas, de las comidas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Ok, vamos a mirar el versículo... para no hacerlo leer tanto, mira el versículo 10 en adelante. Porque si alguno te ve a ti, leamos en el versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne. ¿Cuándo? Jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, ¿cuál es la resolución de Pablo? Nada es inmundo, solamente hay un Dios. Los dioses paganos son falsos, nada que ver con el Dios verdadero, nada que ver con paganismo y con idolatría. Podemos comer carne, nada es inmundo. Pero si eso va a afectar en alguna manera a alguien, si alguien me va a mirar que yo tengo conocimiento y que yo soy Pablo el apóstol, y me va a mirar que yo estoy comiendo carne, y eso le va a afectar en su fe, en su caminar, en su edificación, prefiero no comer carne jamás. ¿Por qué? Porque más importante que mi derecho y mi libertad de celebrar lo que yo quiera son las almas. Amén, hermanos. Entonces cada quien tiene derecho a celebrar o a no celebrar, pero no derecho a juzgar. Entonces, hermanos, para terminar, le doy yo mi postura personal con la que no tiene que estar de acuerdo, porque cada quien tiene derecho a pensar y a vivir y a practicar como uno quiere. Ese es el principio del apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos derecho a celebrar o a no celebrar sin criticar al otro que opina diferente. Entonces, ni yo debo de juzgar a nadie, ni nadie a mí. A nivel iglesia, como pastor de la iglesia, hermanos, yo prefiero no tener árbol aquí arriba navideño, porque no encuentro nada en la Biblia que me motive a poner un árbol acá en la plataforma o en ninguna parte. Y yo sé que nadie de ustedes puede encontrar un pasaje o un versículo o algo que lo anime, que lo motive a poner un árbol navideño. Yo sé que esto pues no cae bien, hermanos, a muchos, porque queremos el espíritu navideño, ¿verdad? Bonito, luces y el arbolito bien decoradito y todo eso, ¿verdad? Pero pues si debemos de buscar la verdad de la palabra de Dios, tiene que ser en todos los aspectos, no nomás en uno, sino de qué estamos hablando y de qué se trata entonces el cristianismo. Amén, hermanos. Amén. Entonces, no hay algo en la Biblia que me motive a mí a poner un árbol acá, ni tampoco en mi casa. Entonces, hermanos, yo un día le voy a responder a Dios en cuanto a lo que hice o lo que enseñé en cuanto a la Navidad, y prefiero yo estar en el lugar
en el lugar seguro, ¿verdad? Donde dije, bueno, si estaba bien contigo, Señor, pues de todas maneras no lo tuvimos, y si no estaba bien, pues qué bueno que no lo tuve, ¿verdad? Pero no quiero tener un arbolito yo acá y después darle cuentas a Dios de tener un árbol o no. Entonces, para mí, hermanos, cualquier motivación o influencia que yo pueda tener para celebrar la Navidad comercializada que se celebra, toda influencia o motivación viene del mundo y no de la palabra de Dios. Eso se mira reflejado en la manera que celebramos, ¿verdad? No podemos celebrar la Navidad bíblicamente porque nadie la celebró, hermanos, esa es la verdad. Yo quisiera decirle, vamos a celebrar la Navidad bíblicamente. Mire cómo la celebró la primera iglesia. Nadie celebró la Navidad. Los magos, los hombres sabios sí vinieron, pero no vinieron necesariamente a celebrar o a establecer una manera de cómo celebrar cada año el nacimiento de Cristo. Entonces yo personalmente como iglesia, ¿verdad? No quiero tener árbol aquí, pero hermanos, eso no significa que no voy a permitir, ¿verdad? Que tengamos algo navideño, un canto navideño, algo especial en cuanto a Navidad, ¿verdad? Si alguien viene y me dice, hermano, pues en esta época de Navidad escuché este canto y lo practiqué y me gustaría cantarlo, habla del nacimiento de Cristo y esto y del otro, que amén, qué bendición, cante el canto, porque Navidad la celebramos todo el año, amén. Entonces no es como que no puede celebrar o no se puede hacer nada, ¿verdad? Entonces yo específicamente lo que no aprobaría sería un árbol acá arriba. De ahí en más, lo que ustedes quieran hacer, hermanos, yo no lo voy yo no me voy a negar a hacer otra cosa. Entonces, a nivel personal, yo no estoy en contra necesariamente de celebrar la Navidad. Lo que sí estoy yo en contra personalmente, hermanos, es de llamarle celebrar Navidad a lo que hacemos. Yo no estoy en contra de cantar cantos navideños, de reunirme con mi familia, de regalar algo, de comer tamales, de comer pozole, de todo eso. Yo no estoy en contra de todo eso, hermano. Lo que yo en mi persona, yo personalmente, no estoy de acuerdo en que yo diga voy a celebrar Navidad de esa manera. Yo no estoy celebrando Navidad, honestamente. O sea, yo estoy, para mí esta celebración navideña es un otro día festivo más en la tradición que tenemos en el mundo actual. Hay el Día de los Enamorados, hay el Día de Navidad, pero yo no puedo decir que voy a celebrar Navidad el 25 de diciembre cuando sé que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces, qué bueno hacer memorias con regalos y con tamales y con reunión y armonía y unidad y todo eso está muy bonito y estoy muy de acuerdo y qué bendición por esos momentos y esos recuerdos que hacemos ahí, pero yo decir que voy a celebrar Navidad de esa manera, yo no lo puedo decir porque eso no, para mí no es celebrar Navidad. Si quisiéramos realmente, que no lo hago, ser bien bíblicos y celebrar la Navidad, pues vamos a salir a ganar almas entonces. Vamos a decirle al mundo que Cristo nació y que pueden ser salvos a través de Él y vamos a tocar puertas y vamos a celebrar Navidad. Pero tamales y esta celebración comercializada de que hay que gastar en esto y hay que comprar aquello y hasta endeudarnos para poder quedar bien y llevar aquí, hermano, ¿qué tiene que ver todo eso con la palabra de Dios? Amén. ¿Tiene algo que ver? Nada que ver. Entonces, volvemos al principio. Tenemos libertad para celebrar lo que queramos, para hacer caso de un día o de otro día. Tenemos libertad. Sin criticar a aquel que sí o a aquel que no, ¿verdad? Mi postura es esa, ¿verdad? El que lo celebra, qué bendición, celebra Navidad, ¿verdad? Yo creo que la Navidad en realidad la celebramos cada domingo. Cristo está vivo, nuestro Salvador, y la palabra de Dios es predicada. Esa es la Navidad de cada domingo, ¿verdad? Pero llamarle celebración a algo que vamos a hacer ahí, de juntarnos y comer y jugar, para mí eso no es celebrar Navidad, hermanos, bíblicamente, es mi postura personal. Entonces, para mí, como ya lo mencioné, es una tradición más que nada, y no hay nada de malo con las tradiciones, ¿verdad? Hay tradiciones muy buenas. Cuando la tradición está mal es cuando la tradición nos hace violar un principio o un mandamiento bíblico. Ahí sí está mal.
pero en agarrar un día y llamarle Navidad y hacer todo lo que hacemos, no viola ningún mandamiento ni ningún principio bíblico, entonces no hay ningún problema con eso. Entonces, hermano, concluyo con eso. Por su conocimiento que usted tiene en cuanto al origen de Navidad, lo que sea, si por eso usted no puede celebrar Navidad con una conciencia tranquila, pues no celebre. El apóstol Pablo decía, si tú vas a comprar carne o alguien te sirve carne, dice, no preguntes. Tú no preguntes de dónde viene la carne, quién la trajo, quién te la vendió, a qué ídolo la sacrificaron, ¿verdad? Tú ponle y échale, ¿verdad? Tú no preguntes por cuestiones de conciencia, tú cómete la carne, participa y no preguntes, ¿verdad? Porque si preguntas, a lo mejor ya no vas a poder comer, te vas a quedar con hambre. Entonces, si por alguna razón no podemos celebrar la Navidad y llamarle, voy a celebrar Navidad con una conciencia tranquila, pues entonces no la celebre que no quiera celebrarla, pero tampoco debemos de juzgar a quienes quizás no saben lo que usted sabe y sus conciencias les permiten celebrarla. Entonces, no juzguemos a los que la celebran ni a los que no la celebran. Cada quien esté contento o haga lo que su conciencia le aprueba que usted debe de hacer, ¿verdad? Entonces, si el hermano Nacho no quiere celebrar Navidad porque no tiene origen bíblico, pues Dios que bendiga al hermano Nacho y que esté bien, ¿verdad? No tenemos por qué hablar de él y decirle, no crean que el hermano Nacho no la celebra, yo no sé, estoy poniendo un ejemplo, pero si el hermano Alberto, él dice que sí la debemos de celebrar porque los magos vinieron y porque esto y lo otro, ¿verdad? Y que sí se debe celebrar, pues Dios que lo bendiga al hermano y cada quien haga lo que quiere hacer, que simplemente que no esté violando su propia conciencia. Amén, hermanos. Amén. Entonces yo no estoy en contra necesariamente, simplemente el árbol sí, yo no le veo ni absolutamente nada de conexión con la Navidad, pero si en Navidad, en tiempo navideño, alguien quiere cantar a Dios, canto de que Cristo nació, si alguien quiere hacer algo especial, eso se debe hacer siempre, no nomás en Navidad. O sea, si alguien lo quiere hacer en Navidad, obviamente más que bienvenido. Amén, hermanos. Amén. ¿Alguien tiene preguntas?